Ya estamos grabando. Antes de iniciar, quiero hacerles una aclaración respecto a la fase que finalizó el 26 de noviembre, ¿verdad? Que es la del componente práctico, precisamente. Y es sobre el tema de la nota, ¿no? Tengan claro, o cómo funciona más bien el tema del componente práctico. La, la nota la registra o el que califica el componente práctico es el tutor que lo desarrolló presencialmente con ustedes, ¿vale? Ustedes fueron a diferentes centros a realizar su componente práctico. Ese día los debió atender un tutor. Ese tutor es el que registra la nota, ¿vale? ¿Dónde la registra? Nosotros tenemos un sistema que se llama el OIL. Ellos registran allí esa nota. Luego de que la registran, la tienen que cerrar y cuando la cierran, hay que esperar que todos los docentes a nivel nacional que realizaron componentes prácticos la cierren. ¿Vale? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque es posible que ustedes no vean reflejada la nota en el campus, y menos en el centralizador, hasta que yo haga un proceso que se llama de migración. Yo debo hacer, luego de que todos los tutores cierren, yo cierro el OIL y migro las notas desde el OIL al centralizador y al campus, ¿vale? Entonces hay que ser un poco pacientes. Si ustedes no ven la nota registrada, reflejada, tienen que esperar un poco porque no la van a ver hasta que yo lo cierre. Y yo no puedo hacer todavía ese proceso porque ahí el último componente práctico es el 30 de noviembre, según la fecha que estuve revisando. Entonces, seguramente hasta el 3, 4, 5 de diciembre que las personas que asistan a ese componente práctico entreguen su informe y califiquen, pueden pasar unos días. Si ustedes quieren saber su nota del componente práctico, lo que debe hacer es escribirle un correo al tutor que lo atendió en el componente práctico, ¿vale? No a su tutor en campo porque ellos no la van a saber. Tienen que enviarle un correíto a ese tutor que los atendió, y él seguramente les dirá, bueno, su nota fue esta y esta, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, yo cuando hago componente práctico, yo califico y le envío por correo, como ustedes normalmente lo envían al correo institucional, yo le respondo al correo con esa nota, pero todos los tutores no lo hacen, ¿vale? Algunos solamente califican directamente en el OIL. Entonces, si ustedes quieren saber su nota, escríbanle directamente, ¿vale? Todo esto se los digo para que tengan un poco de paciencia. Si no les aparece la nota, estén tranquilos que eso al final va a salir reflejado. Pero hay que esperar un poco, ¿vale? Ese proceso normalmente es un poco demorado. Este curso, como pues son 1.600 estudiantes, tiene 2 sesiones. Normalmente ese proceso del componente práctico tarda bastante porque se distribuyen toda esa programación desde septiembre hasta finales de este mes, ¿vale? Pero entonces por ahí, como máximo, el 7 6 de diciembre ya debe aparecer la nota, porque como máximo yo ese día hago el cierre y migro las notas, ¿vale? Ya yo les di unas fechas de plazo a los tutores que desarrollaron el componente práctico presencial. Entonces, ese es el procedimiento. En cuanto a lo que lo hicieron virtual, la instrucción que se les dio el 5 de noviembre, cuando ustedes hicieron el componente, cuando se hizo la sesión virtual del componente práctico, era que el informe lo debían entregar hasta el 20 de noviembre y se lo debían enviar al tutor asignado en campus, ¿vale? El tutor que usted le ha calificado de la fase 1, 2 y 3, que es el que está asignado en campus, a él le debía entregar usted el informe de laboratorio. ¿Vale? Si a la fecha ustedes lo enviaron, eh, seguramente ya se los calificaron. Ellos me han pasado la nota, me la pasaron la nota a mí directamente y yo la registré en el OIL porque ahí sí la debo registrar yo como director del curso. Si usted de pronto quiere saber su nota, quiere saber cuánto le colocó su tutor, pues me envía un correíto y yo le envío la nota y así verificamos también si ya él le calificó. ¿Vale? Eso es lo referente al componente práctico. Entonces, ahora sí damos inicio como tal a la explicación, que en realidad es muy corta, muy breve, sobre lo que deben hacer ustedes en la fase 5. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, al final me levantan la mano y yo con mucho gusto le voy respondiendo sus preguntas. Entonces, les voy a compartir por aquí la pantalla. Me voy a ir directamente a la guía. Yo normalmente para esta fase no hago presentación porque no estamos desarrollando unidad. De hecho, incluso no es obligatoria la webconferencia. Yo lo hago como para aclarar, eh,
lo que deben hacer, como para que lo tengan un poquito más claro. Entonces, bueno, a lo largo del curso, ¿verdad? Si ustedes analizan, hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos hecho desde que iniciamos el periodo, ustedes se darán cuenta que nosotros hemos implementado, hemos aplicado una metodología. Recuerden también que el curso está basado o utiliza una estrategia de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos desde la primera fase lo hemos ido utilizando en las siguientes fases, ¿verdad? Nosotros aplicamos la metodología de proceso de diseño e ingeniería. Recordemos que lo que hicimos, ¿verdad? Partimos de una problemática que se le suministró en la fase 2 puntualmente. Luego, hicimos en la fase 2 hicimos un análisis de esa problemática, ¿verdad? Recuerden que utilizamos lo que era el árbol de problema, el diagrama de espina de pescado, analizamos ese problema, buscamos unas causas, unos efectos, causas primarias, causas secundarias, hicimos luego un análisis, una descripción de cada una de ellas, ¿verdad? Puntualmente profundizamos en las causas del problema. Listo, eso lo hicimos en la fase 2. Luego, en la fase 3, ya teniendo un poquito más claridad sobre en qué consistía ese problema, de qué se trataba, lo que hicimos fue que generamos soluciones para algunas de las causas que identificamos en la fase 2. Digamos que ahí básicamente lo que se hizo fue una lluvia de ideas, que es una metodología que se utiliza normalmente cuando se quiere encontrar solución a un problema o cuando se quiere generar ideas sobre cualquier temática. Esa es una herramienta que es válida. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Entre el grupo seleccionaron 5 causas de cada uno de los diagramas, del árbol de problema y del diagrama de espina de pescado, y cada estudiante generó una posible solución, ¿verdad? Que eso en conjunto fue una lluvia de ideas. Luego, en esa fase 3, lo que hicimos fue eh, hacer el diseño, ¿verdad? De una posible solución o especificar una solución que para los fines del curso, a ustedes se les indicó en la guía de la fase 3 y en el anexo 5, si no estoy mal, que esa solución debía estar orientada a la construcción, al diseño de un prototipo que pudiera mejorar o que se pudiera utilizar para el manejo de materiales entre una estación de trabajo y otra, ¿verdad? O en general para el movimiento de materiales en una planta. Una de las sugerencias, de hecho, ahí les compartí varios videos, es que hiciéramos una banda transportadora, ¿verdad? Ustedes, cada estudiante, ahí de eso también lo hizo cada estudiante, debía hacer el diseño de una banda transportadora. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Ahí se les sugirió en un software, algunos lo hicieron incluso a mano, que yo por ahí les recomendé siempre que no lo hiciéramos a mano, ¿verdad? Porque pues si nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y queremos agregar valor cuando estemos en una empresa, pues en un software es lo ideal, no a mano, ¿verdad? La tecnología ha avanzado mucho como para estar haciendo ese tipo de diseños a mano. Entonces, bueno, luego ustedes, bueno, justificaron esa solución, ahí por ahí había que hacerlo por medio de la literatura científica, tratando de utilizar algunas citaciones, etcétera, ¿verdad? Eso fue hasta la fase 3, llegamos hasta la fase de diseño. Digamos que ahí luego continuamos con la fase 4, que esa fase 4, digamos que está un poco aparte, por decirlo de alguna manera, porque es el componente práctico. Y si ustedes lo analizan, esa fase 4 incluía lo que hicimos, todo lo que hicimos en la parte 2, incluye parte de lo que hicimos en la fase 5. ¿Listo? Entonces recordemos, la fase 3 quedó hasta el diseño. Ustedes hicieron, cada estudiante hizo un diseño de una banda transportadora o incluso habían algunos otros tipos de equipos que también se podían hacer y que algunos estudiantes incluso lo propusieron. ¿Vale? En la fase 5, recordemos que no, bueno, también venimos, les decía la metodología, ¿verdad? Veníamos describimos el problema, lo analizamos, especificamos una solución y lo que viene es implementarlo, que también hace parte de lo que es la ruta CDIO, ¿verdad? Que lo vimos en el componente práctico, que es lo de concebir una solución, diseñarla, implementarla y operarla. Recuerde que en el componente práctico los que estuvieron, sobre todo los que estuvieron de manera presencial, lo que hicimos fue diseñar, ¿verdad? Un seguidor de línea en el software Studio 2.0 y luego lo pusimos a prueba, lo construimos con los Legos, le colocamos le hicimos la codificación, ¿verdad? Y lo probamos de tal manera que siguiera una línea y que funcionara, que fuera funcional ese seguidor de línea. Ese fue el proceso, ¿vale? Bueno, en algunos casos, algunos
centros no tenían la cajita nueva, la amarilla del kit de Lego y utilizaron la anterior y ahí hicieron fue una grúa de torre, ¿verdad? Vale. Entonces, en la fase 5 lo que nosotros tenemos que hacer es implementar, es operar ese diseño que hicimos en la fase 3. Recuerden que en la fase 3 hicieron el diseño de la banda transportadora. Ahora ustedes lo que van a hacer es materializar ese diseño, construirlo físicamente, ese prototipo, y debe ser funcional. Listo. Nuevamente en la fase, el anexo 5, yo les compartí varios enlaces de diferentes diseños que ustedes pueden hacer, algunos más detallados, otros no tanto, pero que les explica cómo pueden diseñar o cómo pueden construir más bien, porque no es diseñar, cómo pueden construir esa banda transportadora. Listo, ahí se les sugieren diferentes elementos como cartón, madera, plástico, hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno puede hacerlo de una manera diferente. Hay un tema importante que normalmente me lo preguntan y lo voy a aclarar acá para que ustedes lo tengan pendiente. Y es que obviamente ustedes muchas veces y la mayoría de las veces no se encuentran en la misma ciudad, ¿verdad? Sabemos que la UNAT funciona a nivel nacional y puede que ustedes en el grupo de trabajo tengan compañeros, puede que de la ciudad que ustedes estén, puede que que no en la ciudad, pero sí en el mismo departamento, pero puede que incluso en un departamento totalmente diferente. Entonces, en ese orden de ideas, como hay que construir el prototipo, no es que cada estudiante del grupo va a construir un prototipo. Entre el grupo colaborativo deben construirlo. Ustedes recuerden que ustedes cada uno hizo un diseño en la fase 3, ¿verdad? Entonces, deben seleccionar alguno de esos diseños, el que ustedes consideren que es más fácil de elaborar. Recuerden que debe haber una coherencia entre el diseño y el prototipo que van a construir. Entonces, seleccionen el que ustedes consideren que es más fácil de hacer y pueden delegar a una sola persona o a dos personas o a tres si se encuentra en la misma ciudad y tienen la posibilidad de reunirse mucho mejor. Pueden delegar a un grupo de personas de ese equipo de trabajo o a una sola persona si están en centros totalmente diferentes para que construya el prototipo. También ustedes deben conversar como grupo. Seguramente va a haber uno que dirá, bueno, yo tengo más facilidad para hacer esto o yo sé cómo construirlo, ya yo he hecho este tipo de elementos. Digamos que esa banda transportadora puede que lo más complejo sea la parte, hay un motorcito que en alguno de los modelos, ¿verdad? Hay un motorcito que es como un dínamo que uno le dice que se tiene que conectar a unas baterías y colocar como unos engranajes ahí, pero eso es muy sencillo para que pueda hacer el movimiento de la banda transportadora. Entonces puede que en el grupo haya una persona que tenga más habilidades para hacerlo que otra, entonces pueden delegar a esa persona para que construya el prototipo. Nuevamente, el prototipo tiene que ser funcional, es decir, ustedes tienen que mostrar las evidencias de que es funcional, ¿vale? Eso lo van a hacer por medio de un video también. Ustedes deben grabar un video donde estén todos los integrantes del grupo y donde expliquen ese prototipo. Entonces, miren, nos vamos a ir acá a la guía donde va a ir explicando, quiero explicar lo que dice el material. Bueno, acá lo que está diciendo es lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Que ya pues pasamos por la fase 2 y por la fase 3 hicimos seguimos una metodología estructurada para llegar a la solución de un problema. Y en la fase 5 lo que se les está pidiendo es que se debe materializar ese diseño, ¿verdad? ¿Cuál diseño? El que hicimos en la fase 3 nuevamente. Hay una guía, ¿verdad? En el anexo 5 donde hay una serie de videos que les muestra a ustedes varios ejemplos de banda transportadora y que les explica cómo pueden construirla. Recuerden, esa banda transportadora que también se las compartí en la fase 3 tiene que ser coherente con el diseño que hicieron en la fase 3, ¿vale? No puede ser tan diferente porque de hecho en la revisión lo que hago yo es revisar el diseño y revisar el prototipo que construyeron y verificar si hay coherencia, ¿verdad? Tiene que ser. Puede que no exactamente igual, ¿verdad? Pero sí que sea muy similar a lo que ustedes diseñaron. Entonces es importante que entre todos los diseños que hicieron sus compañeros, escojan el que ustedes consideren que pueden construir más fácilmente. Listo. Luego, ¿verdad? Tienen que construirlo. Luego que ustedes construyan ese prototipo,
ustedes tienen que hacer pruebas, ¿vale? Tienen que hacer pruebas de funcionamiento. ¿Cuáles son las pruebas? Pues si ya tenemos en la banda transportadora, le ponemos a funcionar con la batería y, por ejemplo, podemos colocar algún tipo de material en esa banda transportadora, algo pequeño, unas monedas, papel, no sé, lo que a ustedes se les ocurra y verificar que haga el movimiento y que desplace el material desde el inicio de la banda transportadora hasta el final. Pues, yo he visto, por ejemplo, en los videos ahí les colocan un recipiente donde va cayendo lo que está transportando, pero es importante que se pueda evidenciar que funcionó. También en ese proceso es importante que se evidencie, por ejemplo, la persona que lo construya, que vaya haciendo, digamos, videos de los problemas que se les presentó, ¿verdad? De pronto al momento no giró, no funcionó, colocó los cables invertidos, iba muy rápido, iba muy lento, y que se evidencie la mejora o lo que ustedes corrigieron para que funcionara correctamente. Aquí es lo que les dije, ustedes pueden delegar esa construcción a alguno de los integrantes del grupo. Eso lo permito teniendo en cuenta que pues la universidad sabemos que ustedes están en diferentes ciudades. Luego, ¿verdad? Vamos a grabar un video. Aquí hay algunas indicaciones específicas sobre lo que debe tener el video. Deben estar todos los integrantes del grupo y deben presentarse. Ahí ya ustedes pueden determinar si cada uno pues graba su parte o se reúnen, por ejemplo, lo más fácil. De verdad les digo, lo más fácil es conectarse en una sesión por Teams, todos y grabarlo, así como estoy grabando yo y que se muestra, por ejemplo, comparten la pantalla principal así y que cada uno coloque su cámara y se pueda observar cada uno de ustedes y cada quien abre su micrófono, abre su cámara y se presenta. Digamos, eso es mucho más fácil que poner a cada uno grabar su parte y después unirla, eso muchas veces no queda bien. Ahí se ponen de acuerdo. Yo sé que es difícil organizar el tiempo y sincronizar los horarios de cada uno, pero en algún momento seguramente lo van a poder hacer. Se ponen de acuerdo, se reúnen por Teams rápidamente, graban y ese es el video que ustedes van a compartir. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, que todos tienen que presentarse diciendo la siguiente información, presentar los materiales que se utilizarán. Entonces, por ejemplo, antes por ejemplo, ustedes pueden hacer una presentación, una diapositiva, puede ser, y en esa diapositiva la persona que va a construir el prototipo, antes de construirlo como tal, haga un video o un video no, o tome una foto de los diferentes materiales y todo eso lo coloquen como evidencia en la presentación. Explicar el prototipo, por ejemplo, yo ahí le pueden tomar alguna foto del prototipo o le pueden tomar un video aparte, que de hecho deberán hacerlo donde se evidencie que el prototipo funciona. Es decir, no tienen que hacer las pruebas de funcionamiento en el momento en ese video. Esas pruebas pueden hacerlas obviamente previamente al video y pueden compartirla en ese video donde se evidencie que realmente funcione, porque puede que si graban el video en ese momento tengan algunos inconvenientes, entonces ustedes están grabando su video y ya deberían tener el video con estas pruebas de funcionamiento, ¿verdad? Donde ya usted aquí se verificó, la persona que lo construyó hizo sus pruebas, verificó y funcionó correctamente. Importante en el video también, debe explicar cómo la implementación, cómo esa banda transportadora soluciona la problemática propuesta, ¿verdad? Aquí es importante mencionar las principales causas que identificaron, es decir, ustedes graban su video, se presentan cada uno, empiezan diciendo que ustedes construyeron un árbol de problema, que en el árbol de problema una de las principales causas que se encontró fue esta y esta. Por ejemplo, que el movimiento de materiales se realiza de manera manual o que se genera fatiga de los empleados, no sé. La causa que ustedes consideran que ustedes abordaron con la banda transportadora. Entonces van a explicar cómo esa banda transportadora o el prototipo que ustedes diseñan ayudó a solucionar esa causa y que esa causa obviamente, al ser una de las causas del problema central, va a generar, digamos, un impacto positivo en ese problema central y a su vez en los efectos. Esa explicación es la que quiero ver en ese video, es decir, que se evidencie realmente que ustedes saben y que tienen claro cómo pasaron por toda una metodología estructurada y cómo partieron de un problema y llegaron a una solución. Aquí importante, el video no debe ser mayor a 15 minutos, entonces puede ser muy, muy breve lo que tienen que explicar y deben compartirlo. Pues lo graban, lo cargan en YouTube y me comparten enlaces. Por favor, verificar que funcione porque me he encontrado algunas veces con que no funcione. Tienen que estar pendientes cuando lo subas de colocar que el video sea público. Listo. Entonces ahí vamos en la construcción del prototipo y el video. Y lo otro que se les pide,
¿verdad? Es que ustedes tienen que hacer un informe, que ese es el informe que van a cargar realmente al, al entorno, ¿verdad? Ahí es donde van a cargar el entorno de evaluación. Y ese informe tiene que tener todo lo que está aquí, que si ustedes lo revisan es una recopilación de las fases anteriores. Importante, no es simplemente es copy y me traigo lo que estaba allá. Hagan los ajustes. Recuerden que en cada una de las fases se le hizo una retroalimentación. Hagan los ajustes que ustedes consideren pertinentes de acuerdo a la retroalimentación. Y eso es lo que van a cargar, ¿verdad? Porque obviamente eso es lo que nosotros como tutores o cada uno de los tutores va a revisar que esté correcto, ¿vale? Entonces, tienen que entregar el documento en PDF que debe contener ¿qué? Obviamente portada, introducción, objetivos, el video, ¿verdad? Que deben grabar entre todos y el informe o la información que se les está pidiendo acá de este informe, ¿verdad? Todo esto, árbol de problemas, análisis, etcétera. Una sola persona del grupo debe subir eso al entorno de evaluación. Listo, nombrarlo así, la fase 5 y el nombre del grupo, ¿vale? Ustedes cada uno deben tener el número de su grupo. Y pues eso es todo en lo que consiste la actividad. Nuevamente, igual como les he dicho en la fase anterior, es revisar la rúbrica de evaluación, ¿verdad? Antes de entregar el trabajo y asegurarse que ustedes cumplan o que tengan toda la información que aquí se les está pidiendo, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Digamos que como les comenté, acá es muy corto. Yo solamente quería explicarles un poquito sobre lo que consistía la actividad. No sé si tienen alguna pregunta o todo está claro. Si alguien tiene duda, puede ir levantando la mano y yo les voy dando la palabra de acuerdo al orden. Sergio, cuéntanos. Sergio Andrés Guillín, Guillín. sí. Buenas tardes, doctor, y gracias por darme la palabra. Tengo una pequeña duda. Es Sí. respecto a un comentario que hace el tutor del grupo en el que estoy, en el que él dice que tenemos que relacionar también, cuando dice que relacionemos los materiales y las características de la banda transportadora, él también anuncia en ese escrito que debemos también informar con cuánto peso, digamos que, o qué peso va a soportar esa banda. Pues se supone que lo estamos haciendo en materiales de pronto reciclables, de pronto en madera. Entonces, pues no sé si sea tan necesario o simplemente nos vamos como por... Realmente no. Realmente lo importante es que ustedes hagan sus pruebas de funcionamiento y ahí se evidencie que funciona, ¿no? Ok, Eso es lo que considero más importante. Esas pruebas de ok. funcionamiento y que ahí que se vea que funciona y sobre todo en la explicación del video que se entienda que ustedes saben lo que están haciendo y que saben por qué, cómo partieron de un problema y llegaron a una solución. ¿Por qué? Porque este curso, el objetivo es ese, ¿no? Que ustedes aprendan una metodología estructurada para partir de un problema y llegar a una solución. Listo, listo, señor. Gracias. Vale, Sergio, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, buenas tardes. Yo Hola, Diana. Buenas tardes. tengo una pregunta. ¿La banda transportadora tiene que tener las mismas medidas que hicimos en el diseño? Sí, debe ser coherente con lo que ustedes diseñaron. Eso sí debe ser coherente. Por eso ahí es importante que ustedes revisen de todos los diseños que hicieron en su grupo, cuál es el que van a hacer. Ok, profe. Gracias. Vale, Diana. Diego, por aquí tiene la mano levantada. Diego Hoyos, cuéntanos, Diego. Buenas tardes a todos. No, profe, era con relación a lo que dijo la compañera, iba a preguntar en qué escala se debería presentar el proyecto. Sí, debe ser coherente con lo que ustedes hicieron el diseño. Eso es lo importante, ¿no? A escala real. Sí. Listo, profe, gracias. ¿Qué Vale. número? ¿Alguna otra duda, jóvenes, o está clara la información? Bueno, voy a ir deteniendo acá la grabación.